Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamile. Vamos a comenzar, hermanos, con el tema que estamos desarrollando esta semana. Vamos a darle continuidad más bien, así que le invitamos para orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias. Te suplicamos, mi Señor, mi Dios, mi Rey, que tú esta noche, Señor, te manifiestes a nuestras vidas como Jehová Sebaot, Jehová Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesucristo, te rogamos que nos prepares, nos adiestres para la batalla, Señor, y que podamos desarrollar una mentalidad y una identidad militar espiritual en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a avanzar en este tema. Esperamos con la ayuda del Señor pues explicar y ministrar, hermanos, lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hemos estado hablando de preparándonos para la guerra, el tema preparándonos para la guerra, y hemos con la ayuda del Señor platicado de convocatoria, hemos hablado de requisitos, hemos hablado de reclutamiento, hemos estado hablando, hermanos, acerca de adiestramiento, y también hemos estado hablando acerca de disciplina. Son cosas importantes, hermanos, para nuestro desarrollo. Después de la convocatoria y el reclutamiento, continúa el proceso de adaptación de la vida civil, hermanos, a la vida militar. O sea, nosotros ya aceptamos a Cristo. Ahora nosotros de alguna forma somos cristianos, permítame esta palabra, cristianos civiles. Pertenecemos al pueblo del Señor, somos parte de la ciudadanía del cielo, pero llegar a la vida militar es otro rollo, es otro nivel al que, hermanos, tenemos nosotros con la ayuda del Señor que avanzar. Una persona que está, hermanos, ya en la fila del ejército no puede dar marcha atrás. Debe disciplinarse, ¿verdad? Entonces, llamémosle adiestramiento, lo cual tiene como principal propósito desarrollar disciplina en el nuevo soldado. Entonces, nosotros somos soldados del Señor, ya estamos en el ejército, pero ahora tenemos que desarrollarnos, y la disciplina es importante. ¿Qué es disciplina? Ya lo vimos estos días, que es capacidad para controlar impulsos, es la capacidad para poner en práctica principios relativos al orden y a la constancia. Es, hermanos, muy importante la disciplina para que podamos alcanzar metas que son arduas, que no cualquiera las puede alcanzar, solamente personas que han sido capacitadas, que han sido adiestradas. Entonces, también la disciplina es una virtud moral que se asocia con la capacidad, hermanos, para llevar una vida ordenada. Cuando hablamos de orden, hermanos, estamos hablando de una persona que tiene disciplina. Entonces, dentro de las disciplinas militares están el levantarse temprano. Ya lo vimos qué significa en la Biblia y qué significa, ¿verdad?, figurativamente. Levantarse temprano es estar disponible, estar dispuesto, estar listo, hacer las cosas lo más pronto posible. Y número dos, mantener el aseo personal, que ayer hablamos de ello, hermanos. Muy importante que como hijos del Señor, pero como soldados, mantengamos una limpieza espiritual, hermanos, una limpieza moral, una limpieza en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro ser completo.
porque eso no le va a dar al enemigo, hermanos, armas para que pueda herirnos. Número 3, que es el que vamos a hablar hoy, desarrollar identidad militar. Y el número 4, que es desarrollar fortaleza y resistencia. Tal vez no nos dé tiempo para ver la número 4 y tal vez la número 3 no la terminemos. Y si sigo hablando de estos puntos no vamos a entrar. Entonces, vamos a ver este punto, hermanos, que del adiestramiento, del desarrollo de una disciplina, y vamos a hablar de desarrollar identidad militar. Me gustaría que me checaras ahí, hija, si se ve en la transmisión esto que voy a poner acá. La identidad militar. Sí. ¿Sí? ¿Se ve clarito? Sí, se ve bien. Ok. La identidad militar, hermanos, no la puse de otra forma, lo puse así rápidamente, porque usted ya lo tiene. Y dice que dentro del tema de la identidad militar vamos a hablar que nosotros, como soldados del Señor, somos arrebatables. Es decir, todo aquel que esté dentro del ejército de Dios va a ser arrebatado, va a ser sacado de la tierra. También vamos a hablar dentro de la identidad militar que somos ordenados, libres para la milicia, no libres para la malicia, predestinados, somos predestinados soldados, somos soldados de Dios. Eso debe estar en nuestra genética, eso debe estar, hermanos, en nuestra identidad. El general es Yahweh. No desmayamos, un soldado no desmaya, un militar, hermanos, tiene cero menosprecio, también tiene una memoria de victorias, no andamos provocando, somos capaces, estamos aptos por el Señor, tenemos que mantener fe en Dios siempre, las apariencias no importan. En la milicia, hermanos, debemos hacer cero intimidación o no aceptar ningún tipo de intimidación. Tenemos autoridad, la victoria es segura, el Señor da la victoria. Hermanos, no debemos mostrar desaliento. Él pelea por nosotros, la milicia es prioridad. ¿Somos soldados o sembradores? La milicia, hermanos, da mayor gozo. La convicción, debemos tener una convicción de compromiso y debe haber cero miedo y debilidad. Esos son los puntos que vamos a ver, hermanos, con textos bíblicos. Lo que debe caracterizar a un militar, o más bien, lo que debe tener en su mente un militar. Si a un militar le preguntan, ¿quién eres?, él debe estar seguro de quién es. A eso se le llama identidad. Ok, entonces veamos, hermanos, número 1, nosotros somos soldados, los que ya hemos aceptado pertenecer al ejército de Dios. No estoy hablando de gente que ha aceptado a Cristo en su corazón. El que aceptó a Cristo en su corazón, amén, gloria a Dios, forma parte del pueblo. Pero el que dice yo quiero ser un soldado, entra a la fila del ejército de Dios, recibiendo al Dios Todopoderoso como Jehová, Shebaot o Sebaot, o Jehová Dios de los ejércitos. Así que todo soldado de Cristo ya ha aceptado al Padre como Jehová Dios de los ejércitos. Nosotros somos soldados arrebatables. ¿Y por qué, hermanos? Mire, Éxodo capítulo 1, verso 10 dice, ahora pues, seamos sabios para con él. Esto lo dice Faraón, el rey de Egipto. O sea, Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dice,
Aquí en este texto, hermanos, está hablando de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y que Faraón no quería que salieran de Egipto. ¿Sí? No quería que salieran de Egipto. Por eso dice que ellos tenían temor de que el pueblo de Israel se fuera de la tierra. El enemigo no quiere que la iglesia salga de la tierra en el arrebatamiento. Por eso pone cargas, luchas, hermanos, un montón de afanes que hay en la vida y en la tierra. De manera, hermanos, que dice Éxodo 6:26, Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. ¿Eso qué significa? Que el Señor sacó de la tierra de Egipto, hermanos, al pueblo de Israel ordenado como un ejército. Solo aquellos que estén ordenados y que sean soldados disciplinados, hermanos, en la milicia del Señor, son los que van a ser arrebatados. Si usted examina el texto que dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los vivientes, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Biblia dice que el mismo Señor, fíjese, y cuando hablamos de Señor estamos hablando de alguien con autoridad, con voz de mando. ¿Qué significa eso? La voz de mando tiene que ver con la voz del general. De pronto se va a escuchar la voz de Dios y solo los que hayan aprendido a obedecer. Fíjense bien, porque nadie que no haya aprendido a obedecer va a oír la voz de mando, porque no ha acostumbrado o aguzado sus oídos para oír, para obedecer una voz de mando. Con voz de mando y con trompeta de Dios, lo cual hace una alusión, hermanos, a un ejército, y se relaciona con este texto de Éxodo 6:26, que el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. ¡Atención! ¿Se escuchó? ¡Firmes! Y entonces en ese momento, hermanos, se le dio la orden que caminaran. Y salieron de Egipto, hermanos, ordenados como un ejército. El Señor sacará a su pueblo de la tierra como un ejército. El arrebatamiento de la iglesia será para los que forman parte de los ejércitos de Dios. Quien no se ha disciplinado, hermanos, quien no ha aprendido a obedecer, quien no ha aprendido a ordenarse, no va a poder ser arrebatado. Tendrá que ser pasado, hermanos, por el fuego. Y el fuego no es el infierno, sino que en este caso es la tribulación y la gran tribulación. Entonces, dice acá la Biblia, Dios habla hoy, mire, formados como un ejército. Entonces, hermanos, la iglesia, nosotros debemos ser soldados ordenados. Éxodo 6:26, Aarón y Moisés dice que son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas ordenados en escuadrones. La Biblia, la BJ del 76 dice que salieran en orden de campaña, es decir, en orden como un ejército cuando va a la batalla. La Biblia, la BL 95 dice ordenados como un ejército. La Dios habla hoy, dice formados como un ejército. Usted hágase la idea o imagínese cómo es un pelotón, un ejército, un escuadrón. Todos caminan, hermanos, a la par,
todos van ordenaditos. Si miran para adelante, todos van mirando para adelante. Si miran para un lado, todos van mirando para un lado. Si ellos saben atender órdenes. Y fíjense que la palabra orden, hermanos, le di una pequeña investigada, pero dice que la palabra orden tiene que ver con colocación, es decir, con ubicación en el lugar que corresponde. Usted y yo debemos estar ubicados en el lugar que nos corresponde. Se le dio una comisión y usted no la está desempeñando, usted está desubicado. No hay un soldado que no obedezca a la voz de su capitán. Y no hay un capitán que no obedezca a la voz del coronel. No hay un coronel que no obedezca a la voz del general. Así que, hermanos, no conozco yo el orden, ¿verdad?, de jerarquías, pero todos debemos estar en el lugar que se nos ordenó. Y todo aquel que ha aceptado, hermanos, ser parte del ejército de Dios, debe mantenerse ubicado en el lugar que le corresponde, en el tiempo que quedó. También orden, hermanos, es una regla a obedecer. Tiene que ver con la obediencia para hacer las cosas. Amén. Uno como pastor sí da órdenes, pero no obliga. Porque la autoridad, ¿cuál es la enseñanza que tenemos? La autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Entonces, el pastor como un capitán, ¿sí? O como un centurión, aunque en este caso yo sería un venturión, que son como 20 hermanos. Pero hermanos, da una orden. Es una regla a obedecer. El militar no mira, hermanos, si va a haber, hay malas noticias, si está nublado, si el horario no importa, él va a obedecer la orden que se le dio. Estoy hablando de orden, que tiene que ver con colocación, con obediencia, con un mandato que no solamente se debe obedecer, sino que se debe observar y ejecutar. Tiene que ver con formación, con orden. Fíjense que en el ejército, hermanos, el orden dice que es formación en que la tropa se dispersa para ofrecer un menor blanco, para ser menos vulnerables y cubrir mayor espacio de terreno. Pero también, hermanos, el orden es la formación en que la tropa se agrupa para ocupar menor espacio. Es situación o formación de las tropas o de una escuadra del modo más favorable para poder hacer fuego contra el enemigo o para otros fines. Dice que orden también es destreza militar y enseñanza de las cosas de la guerra. Así que esto es importante, usted analícelo y que el Espíritu Santo, hermano, nos enseñe a nosotros, hermanos, cómo ordenarnos, porque somos soldados. Amén. Somos soldados. Un soldado, hermanos, a mí me gustaría que usted investigara qué es el plan DN3. Hermanos, mientras todos los civiles están escondidos y algunos están agazapados porque se están yendo al agua, los soldados, hermanos, entre el agua están metidos. Eso no los para nadie. Nada. Entonces, ¿qué somos? ¿Civiles o soldados? Ok. Fíjense cómo iba el pueblo de Israel, hermanos. No sé si se va a alcanzar a ver allá, pero me gustaría que sí. Ayúdame aquí. Ok. Bueno, veamos a ver si se alcanza a ver allá, hermanos. Mire, aquí tenemos cómo estaba organizado el campamento. El Señor no sacó en desorden al pueblo de Israel. Vámonos. Y cada quien caminando por su lado, cada quien haciendo lo que mejor sabía hacer, que era huir, correr.
Entonces, aquí encontramos, este fue el orden. Usted lo puede revisar en la palabra del Señor, hermanos, que dice la Biblia que salieron en orden. Y entonces iba Benjamín, Manasés, Efraín, iban en un orden. Cada escuadrón, en cada tropa, cada tribu era una tropa. Acá está Gad, Simeón, Rubén. Del otro lado iba Dan, Aser, Neftalí. Allá adelante iba Judá, Isaacar y Zabulón. Qué tremenda organización, hermanos, porque por delante iba Judá. Y Judá es alabanza. Primero la alabanza. Adelante. Era un ejército. Y al lado iba Isaacar, que eran los que tenían revelación, hermanos. Y luego estaba Zabulón. Y en medio iban los levitas llevando el tabernáculo. Era, hermanos, un ejército imponente. No salieron como alma que lleva el Señor. No salieron corriendo y cada quien por su lado. Y, ¡hey! Por acá, no, por acá. No, hermanos. Todos iban ordenados. Entonces, usted no se me desordene. No tome decisiones solo o sola. Si usted no puede presentarse al ejército, al batallón, a la congregación, hermano, una llamadita o un mensaje: pastor, fíjese que no voy a poder ir porque voy a hacer un viaje. Ore por mí y yo voy a orar por usted para que el Señor le guarde. Porque si usted es un soldado, si le agarra el ejército enemigo, hermano, fuera del batallón, fuera de la cobertura, usted va a ser el responsable de su situación. Pero si usted me manda un mensaje, me dice: pastor, ore por mí, yo necesito que ore por mí, no tengo ganas de ir a la iglesia, porque puede pasar. Entonces ahí le vamos a decir: soldado, firme, le esperamos acá, véngase, en el nombre de Jesús. Reprendemos al enemigo y toda entidad que quiera amordazar o quiera atar tu vida. En el nombre de Jesús sean rotas esas cadenas y puedas una vez más entrar o venir a las filas del ejército de Dios. Amén. Ok. Entonces, hermanos, somos libres para la milicia. Mire que el Señor sacó al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, pero lo sacó en forma ordenada. Pero el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas. Fíjense qué tremendo, hermano. Usted estaba atado, usted estaba esclavizado y yo también. Estábamos esclavizados en Egipto, en el mundo. Estábamos esclavizados por el pecado. Estábamos esclavizados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero un día el Señor vino por nosotros, nuestro Moisés, que es Jesucristo, hermanos, y entonces vino a libertarnos de las garras del enemigo y nos dio libertad. El Señor vino a sacar a su pueblo de la tierra para formar con él o con nosotros ejércitos. No nos sacó del mundo, hermanos, para que nosotros llegáramos a una iglesia nada más, a sentarnos. Nos sacó para formar de nosotros o en nosotros soldados. La Biblia, Dios habla hoy, dice: Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor dijo que sacaran de Egipto a los israelitas, formados como un ejército. Antes que viniéramos, ya el Señor nos había, hermanos, visto como soldados. O sea que el Señor nos libertó para que seamos soldados y vayamos a libertar a otros y vayamos a conquistar a otros para Cristo. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor no nos salvó para que pues solamente nos congreguemos y digamos: qué bonitos cantos, qué bonitas alabanzas, qué bien, me gusta la predicación de la iglesia, que estoy de acuerdo con la congregación, con la doctrina, porque aquí sí nos enseñan la palabra de Dios. Sí, eso es bueno. Pero, hermanos, lo mejor y lo óptimo es que formemos parte del ejército de Dios.
Nosotros, desde que estábamos en Egipto, hermanos, ya el Señor nos había echado un ojo. Ya el Señor nos había predestinado para la milicia. Éxodo 7:4 dice: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos. ¿Está viendo? Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Hermanos, el Señor no te llamó para que seas un guerrillero. Los guerrilleros, hermanos, como Rambo, ¿verdad? Algunos creen que son guerrilleros y que no necesitan estar en el ejército. Yo soy cristiano, dice, pero desde la casa. Yo soy cristiano, pero no quiero estar recibiendo órdenes de ningún jefe del ejército. No, eso de sujetarse a un pastor, de obedecer a un pastor, eso no va conmigo. Entonces usted no puede ser soldado, puede ser que sea un guerrillero. Y un guerrillero muchas veces pelea, hermanos, en contra del ejército. Es un rebelde sin causa. No puede ser. Tenemos que formar parte del ejército de Dios o estamos en contra del ejército de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Para esto nacimos. Nacimos para ser soldados del Señor. El Señor nos predestinó para la milicia. El Señor nos predestinó y eso tiene que ver con nuestra identidad. Tú eres un soldado de Jesucristo. Pero hermano, yo no tengo armas. Por eso estamos adiestrando. Ahorita estamos hablando de adiestramiento y de disciplina. Pronto, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de las armas que Dios nos ha dado. Ahora, somos del ejército de Dios. No pertenecemos, hermanos, al ejército del mal. Éxodo 12:15 dice en la Biblia latinoamericana: y aquel mismo día Yahvé los hizo salir de Egipto bien ordenados como un ejército. Por grupo, dice la Reina Valera 1995. La Biblia Oro dice repartidos en diversos escuadrones o bandas. La Nueva Versión Internacional dice escuadrón por escuadrón. La Biblia Jerusalén dice en orden de campaña. Y ya les presenté aquí, hermanos, cómo iban ordenados para la batalla. Entonces, mis amados hermanos, debemos desarrollar nuestra identidad. Somos soldados de Cristo. Somos soldados del Señor. Nuestro general, el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, Jesucristo, hermanos, el Señor de señores, el Rey de los reyes. Pertenecemos a ese ejército, hermanos. Y en esta batalla no podemos ir sin el Espíritu Santo, porque no es con espada, no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer. Entonces, hermanos, nuestro general es Yahweh. Nuestro general es YHWH. Es el innombrable, impronunciable su nombre, hermanos, porque ese nombre no tiene vocales. Él es nuestro Dios, Él es nuestro general, hermanos. Es Jehová Dios de los ejércitos. Dice 1 Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, el Señor Todopoderoso. ¿Quién puede enfrentarse a Él, hermanos? Pertenecemos a ese ejército del Todopoderoso. La Castilian dice a Yahvé Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. La Yuneman dice Señor de los ejércitos. Él es el dueño de los ejércitos de Israel. Que Israel, hermanos, estamos hablando no del Israel literal, nacional, sino del Israel espiritual, que es la iglesia.
Así que estamos nosotros sirviendo en el ejército de Dios. Jehová, dice Éxodo 15:3, es varón de guerra. Nuestro Dios, hermanos, es un varón de guerra, es un guerrero. Jehová es su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, desarrollemos la identidad de que somos soldados del ejército de Dios. Mire, no debemos desmayar. Un soldado, hermanos, no desmaya. Un soldado, hermano, mire, 1 Samuel capítulo 17, verso 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David, hermanos, fue uno de los guerreros más valientes y más poderosos del ejército de Dios. Y cuando él vio, hermanos, que Goliat estaba amedrentando, atemorizando, y hermanos, y estaba cobardando a los soldados del ejército del Dios viviente, él dijo: no desmaye. Y desmayar, hermanos, es flaquear, desfallecer, renunciar, amilanarse, acobardar. Cuando alguien renuncia, hermanos, a la vida cristiana, cuando alguien renuncia al ejército, cuando alguien deja de congregarse y ser parte de las filas del ejército de Dios, se ha acobardado, está renunciando. Dice la Biblia al día: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene que desmayarse, nadie tiene por qué desmayarse, no hay una razón poderosa para desmayarse a causa de este filisteo. Dice: yo mismo iré a pelear contra él. Necesitamos hombres y mujeres como David, que no tengan miedo, que no tengan temor, que no se acobarden, que no sean miedosos, que no renuncien, que si ya tomaron las armas, sigan hacia adelante, que no los espante, que no los acobarde ningún problema, hermanos, ninguna situación que enfrenten a los gigantes. Mire que David, hermanos, desarrolló una identidad, hermanos, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, que él no aceptó el menosprecio, hermano. Primera de Samuel 17:33. Cuando David dijo: yo voy a ir a pelear contra el gigante, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, no vas a poder. Hermano, hay gente que se acerca a usted para decirle: ¿y qué haces en esa iglesia? Hay gente que se ha acercado a hermanos para decirle: tú no puedes ir a dar discipulado, tú no puedes ir a predicar. ¿Quién te dijo que tú puedes predicar? Tú estás empezando, que eso lo haga el pastor, que eso lo hagan otras personas, pero tú no. Gente mediocre, gente que te menosprecia. No debes aceptar el menosprecio, hermano. Le dice Saúl: porque tú eres muchacho. Y ese el diablo. Ese es tremendo, ese es malísimo, hermano. El Señor lo reprenda. Saúl decía: no vas a poder tú ir contra aquel filisteo, contra ese gigante, no vas a poder pelear con él, porque tú estás joven, todavía eres inmaduro, y ese es un hombre de guerra desde su juventud. Hermanos, en la Biblia al día dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Y hay gente que le hace caso, hermano. Mire, reprenda al diablo. No tiene que voltearse, ¿verdad? Y decirle al marido o a la mujer, o decirle a su suegra, a su suegro, o decirle al vecino, o decirle a alguien: el Señor te reprenda. No sea falto de entendimiento, sino acá en voz baja, dilo: el Señor te reprenda. Despacio. El diablo lo va a escuchar. Porque la pelea no es contra esa persona. Alguien te va a decir: ¿cómo vas a ir tú a pelear contra ese filisteo? ¿Cómo vas a ir hoy que está lloviendo? ¿Cómo vas a ir tú hoy a dar discipulado? ¿Quién te dijo que eso lo hagan otros? No, hermano. A ese el Señor lo reprenda. Hay saúles, menospreciadores. Porque aquí dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra
este filisteo, replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Sin embargo, hay una situación, hermanos. A David había vivido, hermano, había cursado, hermanos, en la escuela de la vida la materia del menosprecio. Su padre lo menospreció, sus hermanos lo menospreciaron, su mujer lo menospreció, sus hijos lo menospreciaron, Simei lo menospreció, Saúl lo estaba menospreciando. Y cuando va a enfrentar a Goliat, hermanos, también Goliat lo menosprecia. David tenía un doctorado en menosprecio, hermanos. Hasta había cursado en la escuela de la vida la materia del menosprecio y había desarrollado anticuerpos contra el menosprecio. Entonces nosotros debemos repeler, rechazar todo menosprecio. No acepte que usted no puede. En su mente, en su corazón, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No diga que no puede. David era un chamaco, pero estaba el Espíritu de Dios con él. Hermanos, debemos hacer memorias de victoria. Fíjense que David, hermanos, cuando Saúl le dice esto, David, en 1 Samuel 17:34, le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Nosotros tenemos que hacer memorias de las victorias. Se lo voy a contar de esta forma. Habían algunos amigos que se reunían para hacer fiestas y había uno que siempre contaba historias de peleas pasadas que había tenido. ¿Te acuerdas de fulano de tal cómo estaba grandote? Sí, decían los demás. Bueno, un día nos peleamos, nos agarramos, nos dimos un agarrón. Le di, lo noqueé. Wow, pero estaba grandote, ¿sí? Sí. ¿Te acuerdas aquel otro que según él tenía cinta negra en taekwondo? Sí, pues a ese también le di. De veras, sí, le di. Nos dimos una entrada pero tremenda y le gané. Y así siempre que contaba una pelea, él había salido victorioso. Y entonces le pregunta a alguien, oye, pero nadie te ganó. Sí, hubo gente obviamente que me ganaron en la pelea, en algunas peleas. ¿Y por qué no las cuentas? No, yo cuento en las peleas donde yo gané. Donde me ganaron las cuenta el que me ganó. Entonces, hermanos, nosotros no debemos estar contando, ay, yo me acuerdo cuando me estaba muriendo, hermano, ya no aguantaba. No, cuente las victorias. Cuente las veces que usted ha vencido. Haga memoria de cuántas el Señor le ha librado, hermano. Le ha librado de las garras del león, le ha librado de las garras del oso, le ha librado de muchas. Vea las victorias que Dios le ha dado. No cuente cosas negativas. Hay gente, hermanos, que mire, yo perdón. Porque yo sé por qué lo digo. Pero cuando usted, por ejemplo, se va a hacer una operación o usted va a ir con un doctor, siempre va a salir alguien que le va a decir, no vayas, eso no sirve, eso no te va a dar resultado. Pero es que me van a operar, le decía alguien, me van a operar, me quiero operar del ojo, pero me da miedo porque ya fulano me dijo que cuando él se operó no quedó bien. Esa gente nomás anda desanimando a otros, hermano. ¿Por qué no escucha? Por ejemplo, yo platicaba con alguien, me decía, yo fui a tal clínica en Cunduacán y me operaron de mi vista y quedé bienísimo. Y yo dije, estos son los testimonios que animan. Pero hay gente, hermano, que les encanta contar cosas negativas. Usted y yo como soldados debemos hacer memoria, pero de las victorias. David alimentaba, hermanos, su alma, alimentaba su mente, su identidad
La alimentaba con victorias del pasado. Mi hermano, perdón, ya iba a contar algunas cosas como el del cuento este, que yo voy a contar cosas de cuando gané. Porque sí hubo gente que cuando tuvimos algunas diferencias, pues me ganaron. Pero hubo otras victorias tremendas, hermano, que salíamos ¿cómo decir? En hombros. Y esas victorias uno dice, wow, el Señor nos ha librado de tantas cosas. Así que, mis hermanos, mire, pero también debemos entender que nosotros no andamos provocando al enemigo. Primero de Samuel 17:36 dice, fuese león, dice David, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo le voy a decir una cosa, un soldado, hermanos, no anda provocando. Un soldado usted no anda buscando al diablo para atacarlo. Usted no anda buscando un endemoniado para echarle fuera a los demonios. Usted no anda metiéndose en otros lugares buscando a ver, no. Usted es un soldado del Señor. El enemigo va a buscar la manera de atacarnos. Y si él nos provoca, nos vamos a defender. Pero no andamos buscando demonios para ver dónde dicen que acá hay un endemoniado. Vamos para allá, vamos. No. Si el Señor no nos ha mandado. Hace un tiempo atrás, un amigo mío me mandó un mensaje y me dice, quisiera que vinieras a la casa. Tengo un hijo que una hija o un hijo que tiene problemas y creo que es un demonio. Y le digo, ¿estás llegando a la iglesia? Sí, estoy llegando. Bueno, habla con tu pastora. Porque era pastora. Habla con tu pastora y dile que te ministre. Yo tengo una congregación. Yo no me voy a meter en la jurisdicción de otro. Si voy yo de salamero, perdón, pero eso sería salamerear. Ir de salamero para ostentar que yo tengo mucha autoridad y mucho poder de Dios, puedo salir derrotado. Puedo salir, hermanos, ¿cómo decirlo? Avergonzado. Un soldado no anda buscando, hermanos, problemas. No anda insultando a las potestades. Dice la Biblia que ni siquiera el arcángel Miguel, hermanos, profirió una maldición a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. No andamos invocando demonios o espíritus para pelear con ellos, hermanos. No andamos metiéndonos en terrenos donde Dios no nos ha mandado. ¿Me está entendiendo? Si el Espíritu de Dios sí te dice, mira, ve y ora por esa persona, anda. Si alguien llegó a tu casa y dice, tengo una necesidad, ayúdame, por favor, ore y reprende en el nombre de Jesús. Se vino a meter en su terreno. Pero no andamos provocando a demonios, no andamos provocando. Hermano, en la iglesia no anda buscando pleito. El enemigo es el que provoca al ejército de Dios. El enemigo viene a desafiar, hermanos. La Biblia al día dice, está desafiando. La Biblia CJ dice, ha insultado. La Biblia Jerusalén 2001 dice, ha retado. La Biblia Oso dice, ha deshonrado. Hermanos, entonces, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Usted no cómo se va a medianoche, 1 de la mañana levantada? El Señor te reprenda, Satanás, que el Señor. Y ni siquiera hay lucha con él. Usted va caminando y se golpea el dedo pequeño del pie, hermanos, contra la orilla de la cama y dice, el Señor te reprenda, Satanás. Si Satanás no tuvo la culpa, usted que no se pone abusado. Usted que no ha abierto los ojos bien. Pero va y desafía. Bueno, vamos entonces a continuar, hermano. Estoy explicando cuál es la identidad de un soldado. Somos capaces. 1 Samuel 17:36. Dice David en la nácar columna, dice, tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos.
Y dice en forma de pregunta: ¿no seré capaz de ir, de batirle y quitar el oprobio de Israel? Pero dice: ¿no seré capaz? Tengo la capacidad, decía David. Estoy capacitado. Tengo la competencia. Estoy preparado, estoy apto para luchar la batalla. No le tengo miedo al enemigo. Tampoco lo ando provocando, pero no le tengo miedo. Porque conmigo hay alguien más grande. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dijo David: porque ¿quién es ese incircunciso que ha insultado al ejército del Dios vivo? Yo soy capaz, dijo. Usted es capaz, hermano. El Señor le está capacitando por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de la administración, hermano, de los 5 ministerios. Nos está capacitando para ser soldados del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, yo quiero ver cuántos me están escuchando para que yo siga la otra hora. No es cierto. Déjame saludarte, Alberto Torres, Dios te bendiga. Francisco Almendra, gloria al Señor. Tenemos soldados aquí, hermano. Alexis Jiménez, necesitamos que esos soldados estén ahí adiestrados. Estamos aprendiendo, hermano. La hermana Laila Ochoa, somos capaces. El Señor nos hace aptos. ¿Sabe qué? El apóstol Sergio, o el apóstol, el del apóstol Sergio, Otoniel Ríos Paredes, decía que él quería gente en el ministerio de alabanza, pero no habían personas preparadas en música, con una licenciatura en música, profesionales en la música, pero que no querían trabajar, no querían servir. Y entonces el Señor les dijo: no busque gente preparada, busca gente obediente, busca gente disponible, que estén dispuestos. Yo los voy a hacer aptos. David era un joven dispuesto, estaba disponible, no ponía peros, era un soldado, y Dios lo capacitó. Dios lo hizo apto. Si alguien te dijo a ti que tú no puedes, que apenas estás iniciando en el camino del Señor, no les hagas caso. El Señor te ha hecho apto. Debemos tener confianza en Dios siempre. Dice la Biblia, hermanos, voy a ir rápido como no se imagina. 1 Samuel 17:37, añadió David: Jehová, que me ha librado en el pasado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará hoy y siempre de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David estaba declarando confianza en Dios. No declare, hermanos, derrotas. Confíe en el Señor. Si el Señor nos ayudó a pasar, hermanos, el COVID, y somos sobrevivientes del COVID, el Señor nos ha librado de las garras del COVID. Muchos no cuentan hoy esta historia, pero nosotros sí las contamos, hermanos. Por lo tanto, si el Señor nos ha librado de las garras del COVID, del león y de las garras del oso, nos va a librar de la mano de cualquier gigante. No nos va a dejar solos. Tenemos que desarrollar una mentalidad de fe, hermanos. Confiar en el Señor. Confía en el Señor. Si no te ha dejado sin alimento, hermanos, todos los días, ¿qué te hace pensar que el día que hay culto tienes que ir a trabajar para que puedas tener comida en tu casa? Dios te va a proveer, pero tienes que confiar. ¿Cuándo vamos a ver la mano del Señor si no apartamos el tiempo para Dios? Tenemos que confiar en el Señor, soldados del Señor, iglesia de Cristo. Tenemos que confiar en el Señor. Usted no me está preguntando, ni yo le estoy pidiendo.
No tenemos dinero. Pero tenemos a Cristo. Tenemos a Dios. Nuestra confianza está en Él. Y no nos falta alimento. No nos falta lo que necesitamos. Usted dirá, pero ¿por qué nos está diciendo eso? Porque yo lo que quiero decir es un testimonio. Hermanos, yo tuve que ir a checarme la rodilla y me hicieron no es una cirugía, es una infiltración con medicamentos especiales, carísimos, por cierto, diría la del programa de la televisión. Hermanos, 15,000 pesos. Y ahí se me fue. 17,450. Y se fue. Aquí andan en mi rodilla. A veces he querido meterme una jeringa para sacar unos 1,000 pesos por lo menos. No, hermano, y ahí anda, pero gracias a Dios ya puedo caminar. Dios obra por senderos misteriosos. Pero yo lo que quiero decir con esto es que mi confianza está en el Señor. Las apariencias no importan, hermano. Primera de Samuel 17:41, y creo que con esto va a cerrar. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y dice 1 Samuel 17:42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea que cuando el filisteo miró a David, vio que era joven, de piel sonrosada, bien parecido. Dice una versión, no lo tomó en serio. Otra versión, hermanos, dice que lo miró con desprecio. ¿Sí? Nosotros debemos apreciarnos. La Yuneman dice, menospreció. Así que tú debes valorarte. Lo tuvo en poco. Lo consideró muy poca cosa. Tal vez usted se mira en el espejo y dice, qué gordo estoy. ¡Qué pelón! ¡Qué feo! ¡Qué pelo rebelde tengo! No estudié. ¿Sí? ¡Ay, soy de tal familia! Eso no importa. Tu apariencia. Es que yo ya estoy grande, hermano, ya estoy viejo. Ya ahorita ya no, nada más lo que voy a hacer es agarrar mi bastoncito y caminar. No. No acepte eso. No acepte eso, hermano. Hay gente que acepta lo que otro le dice. Mira, tú ya no estás para hacer tal cosa. Tú ya no estás para hacer aquello. El Señor reprenda al diablo, hermano. Usted está para hacer muchas cosas más. Las apariencias no importan. David era pequeño, era un muchacho. Le tuvo en poco el gigante. Pero él dijo, yo voy para encima, yo voy para adelante, yo voy a atacar, yo voy a vencer, voy a tener victoria, no voy a darme por vencido. Hace unos días platicaba con mi papá y como yo andaba así, pues él se puso a mi lado y me dice, yo estoy al 100, mira, y empezó a hacer así, ¿verdad? Empezó a saltar, a correr, y me dio gusto verlo así, porque esa debe ser la actitud, hermano. Mírame cómo estoy, aleluya, estoy bien sano, ahora voy a evangelizar, voy a predicar, voy a ir a la iglesia. Esa es la actitud, ¿me entiendes? Las apariencias no importan. ¿Cuánta edad tienes? Todavía le puedes servir al Señor. Que estoy gordito, tú sírvele al Señor. Es que estoy enfermo, el Señor te va a sanar y vas a ser usado por el Señor. O el Señor te puede usar de esa forma. Hermano, no nos dejemos intimidar, no nos dejemos intimidar. Yo voy rápido, dije, ¿verdad? Y ya me estoy pasando, diría. No nos dejemos intimidar, anótenlo. Primera de Samuel 17:43 y 44. Un soldado del Señor no se debe dejar intimidar. No debe dejarse apocar, empequeñecer, achicar. ¿Sí? No permitas que el enemigo quiera intimidarte con las armas que vamos a usar. No permitas que con maldiciones, ay hermano, creo que me hicieron brujo. El Señor reprenda al diablo. Hace unos días yo le comentaba, no sé si lo comenté, que hermanos, en el tendedero, casi entre un pantalón mío, estaba una nauyaca. Y cuando mi esposa fue a agarrar ¿cómo se llama? La ropa, hermanos, agarró la nauyaca por la mitad.
Y cuando vio que era una serpiente, hermano, la azotó contra el suelo y quedó media zorimba. Esa es una palabra griega. Quedó ahí, hermanos, atolondrada, atarantada. Ya murió, está en el Hades de las serpientes. Entonces, hermanos, pero no debemos dejarnos intimidar. Y entonces mi esposa decía, como que me suena o como que siento que fuera algo de hechicería. Le digo, puede ser, pero el Señor reprenda al diablo. Que hay brujos. Hace un tiempo atrás me habló una hermana de México y me dice, hermano, yo declaro sobre su vida protección, bendición. El Señor me mostró que había brujos que han querido entrar a su casa. Yo veía su casa blanca, hermano, y esta casa es de color blanco, pues, por dentro. Dice, pero yo he visto, hermano, que el Señor está con ustedes. Así que no nos dejemos intimidar, hermanos. Amén. El enemigo no va a poder con ustedes. El enemigo ya está vencido. Tenemos autoridad. Yo voy a ver si, no creo que termine. Ahora sí que tenemos autoridad. 1 Samuel 17:45. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, dijo David. La victoria, hermanos, es segura. Estamos hablando de mentalidad. 1 Samuel 17:46. La victoria es segura. Jehová te entregará en mis manos. Hoy le digo, la victoria la da el Señor, hermano. De Jehová es la batalla, dijo David. Hermanos, no mostremos desánimo delante del enemigo. No haga eso, hermanos. Mire, diga el débil, fuerte soy. Diga el triste, alegre estoy. Declárate como un campeón en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice Deuteronomio 23, y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis así. Ay, yiche. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Hermano, cuando usted dice, ay, que ya no puede, el diablo dice, ándale, así te quiero. El enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quiénes devora? A los débiles. Y aunque usted por dentro sienta que ya no puede, usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo en el nombre de Jesucristo. No se desaliente delante de ellos. No muestre, hermanos, debilidad delante del enemigo. Ya me imagino a un boxeador llegando, hermanos, a la arena Coliseo, ¿verdad? Ahí en donde van a pelear, subiendo al ring, hermanos, y viendo al contrincante con miedo. No, ellos se plantan y se les quedan viendo fijamente. No te tengo miedo. Aunque por dentro alguien vaya con un dolor de rodilla o de brazo o de lo que sea. Hermanos, dice, escúchenme israelitas, hoy van a pelear contra sus enemigos, pero no tengan miedo. Hagan a un lado la cobardía y sean valientes. El Señor pelea por nosotros, hermanos. Yo dije que iba a ir rápido, pero es que la computadora anda lenta. El Señor pelea por nosotros, Deuteronomio 24. Hermanos, la milicia es prioridad sobre lo material. Un soldado no puede faltar al ejército. Perdón, mis hermanos, no quiero ofenderlo ni estoy ofendiéndolo. Pero si usted es soldado del Señor y ya dijo, amén, hermano, yo quiero ser un soldado, ok, usted tiene que poner por encima de lo material la milicia. Deuteronomio 25 dice que cuando iban a la guerra, los oficiales hablaban al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Si alguien estaba entre los soldados y decía, ok, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la estrene. Entonces el que escuchaba aquello decía, ok, y se iba. ¿Por qué? Porque lo que más le interesaba era lo material. Pero el soldado que tenía identidad de soldado decía, no me importa mi general. No me importa haber trabajado en balde por una casa
que se queden con ella. A mí lo que me importa es ser un soldado de Cristo. Quiero ser de la milicia. Pero alguien que no, hermanos, que no tiene esa identidad de soldado, dice, está bien, sí es cierto. La milicia es prioridad, hermano. Eso está avalado por la palabra. El que entra a soldado, dice la Biblia, que lo que hace es agradar a su jefe, a su general. Mire la otra pregunta que le hacían, Deuteronomio 26, y le decían, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Y yo, mi capitán, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Esas eran pruebas para ver en qué nivel estaban. Hermanos, hay 3 niveles. Hay sembrador, que es el primer nivel, atleta y soldado. Entonces aquí lo estaban probando. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? ¿Quién es sembrador aquí? Cuando estaba yo viendo otra vez la película de 300, hermano. Y dice que llegaron unos hombres y le dijeron a, no sé cómo se llamaba el general de los espartanos, el rey de los espartanos, no se acuerda. No recuerdo, pero el asunto es que llegaba un ejército, según era un ejército, y le decía, ¿y ustedes a qué se dedican? Pues nosotros somos campesinos. Y usted, no, pues yo soy artesano. Y usted, yo soy carpintero. Y usted, yo soy... Ok, y le pregunta a uno de su ejército, ¿y tú qué eres? Yo soy soldado, mi señor. Estoy preparado para la guerra. Y ya viste, le dice, ustedes no son soldados. Ustedes son sembradores, son agricultores, ustedes no son soldados. No están aptos para la guerra. Entonces, quien dice, es que yo necesito un salario, yo necesito un ingreso, es que yo tengo que ver mi siembra, es que yo tengo que ver una cosecha, yo necesito tener dinero en mi bolsa. Así que se iban. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Yo. Ok, anda, vete. Y se iban. Pero otros decían, no, mi señor, yo ya no estoy en el nivel de sembrador, yo estoy en el nivel de soldado. Y lo que me importa es la milicia. La milicia da mayor gozo. Mire que también le pusieron otra prueba aquí, hermano. Perdón que ya me pasé, hermano. Pero la Biblia al día dice, y si alguno ha plantado una viña y no ha disfrutado de las uvas. La uva, hermanos, de las viñas pues se sacan las uvas. Y de las uvas, el vino. El vino representa gozo. Amén. El vino representa gozo. Aquí hay una prueba para ver si el recluta, el soldado nuevo, cree que hay mayor gozo en otro lado que servir en el ejército de Dios. Si alguien dice, perdón, pastor, pero a mí me gusta más estar con mi familia en el desfile y hacer otras cosas, así que perdónenme, pero yo, ok, Dios le bendiga. Dice, que se vaya, que vuelva a su finca, no sea que muera en batalla y sea otro el que disfrute de ella. Vaya, no te vas a ir al infierno, anda, estás en otro nivel, no eres soldado. ¿Me entiendes? Tiene mayor gozo en ir al cine que venirse a la iglesia. Tiene mayor gozo que irse a una pachanga, a una fiesta, ¿verdad? Que venir a la iglesia. Esa persona no es soldado, es cristiano, sí. Tiene a Cristo, amén. Es salvo, sí. ¿Se va a ir en el arrebatamiento? No. Pero hermano, porque su gozo está en otra parte. ¿Sí me explico? Está en la Biblia, estoy explicando la Biblia. Un soldado debe tener convicción de compromiso. Deuteronomio 27 dice, ¿y quién se ha desposado? ¿Quién se ha atado? ¿Quién se ha ligado? ¿Quién se ha comprometido con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa. No sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Ah, sí es cierto, mi mujer. Porque en este caso, hermanos, nosotros como cristianos, para mí, mi esposa debe estar comprometida también en el ejército. Porque si yo nada más me comprometo, pero mi esposa no,
ahí hay un yugo desigual, hermano. Le hace contrapeso. Y si pesa más la mujer que el hombre, mucho más, hermano. Y si pesa más el hombre que la mujer, ese es un contrapeso. Los dos tienen que caminar en la misma dirección. Vieja, vamos a ser parte del ejército. Amén. Vamos pues. Uno de los requisitos para ingresar al ejército, hermanos, es no tener compromisos pendientes. Su compromiso prioritario del soldado es el ejército. Cuando alguno fuere recién casado no saldrá a la guerra, dice Deuteronomio 24:5, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Porque dice 2 de Timoteo 2:4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles, se compromete en otras cosas. El compromiso del soldado, hermanos, es con Cristo, es con Dios, primeramente. Con este voy a terminar, hermano. Y sí, con este terminamos. Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, ¿quién es miedoso? ¿Quién se asusta de todo? ¿Quién es pusilánime, débil, suave, blando? Hermano, hay gente que es medrosa. Hay gente que es asustadiza. Todo le espanta. Es que si no lo hago me va a dejar la mujer. Si no lo hago me va a dejar el hombre. Hermano, mire, había una mujer que le dijo al marido, no vas a la iglesia. Hoy no vas a la iglesia. Y la mujer dijo, pues yo sí voy. Es que hoy hay culto. El domingo me decía una hermana, no hermano, yo le hago caso a mi esposo en todo. Pero cuando me dice no vayas a la iglesia, yo no le hago caso. Yo me vengo a la iglesia. Y yo dije, perdón, pero le dije, muy bien, hermano. Y dice aquel hombre, si das un paso fuera de la casa, te voy a romper la ropa, te la voy a hacer pedazos. Y dice la mujer, me envuelvo en una sábana y me voy a la iglesia. Pues te voy a agarrar a golpes y te voy a dejar la cara hinchada y el cuerpo amoratado. No me importa, así me voy a la iglesia. Arrastrando, pero voy a la iglesia. Y le dice, aquel hombre enojado abre la gaveta, hermanos, de una repisa y saca una escuadra, una pistola, un arma. Pero no sabía que esta mujer era del ejército de Dios y se la pone en la sien. Y le dice, dime ahora qué vas a hacer. Le dice la mujer, si jalas el gatillo, me voy con Cristo. Si no lo jalas, me voy a la iglesia. Yo me imagino, ¿verdad? Le pongo otro final a esa historia. Pues vámonos, ha de haber dicho el marido. Pues vámonos todos con Cristo. Hermanos, si usted no tiene convicción, usted es medroso, le asusta que le digan. Hermano, muchos tuvieron que dejar a familia para servirle al Señor. Pero hay gente pusilánime, dice, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Débil, suave, blando. Perdón, hermano, pero hay mucha gente débiles, suaves, que son blandos, son pusilánimes. Los espanta la mujer, los espanta el suegro, la suegra, cualquier cosa le espanta, hermanos. Perdón, mi hermano. Dice, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Cuánta gente se ha regresado, hermano, a su casa? ¿Cuánta gente ha dejado de servirle al Señor? Son medrosos, son pusilánimes, hermanos. Y cuando lo ven otros hermanitos dicen, ay, pues quizás yo ya no voy a seguir. Si aquel tampoco quiere seguir, yo no voy a ir. Y ahí van a hacer lo que otros están haciendo, imitando la cobardía, imitando, hermanos, la debilidad. No es tiempo, hermanos, de ser débiles, no es tiempo de ser pusilánimes.
Es tiempo de prepararnos para la guerra. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo te ruego, Señor, que nos des los soldados que van a batallar, guerreros que van a estar, Señor, con nosotros, hombro con hombro, peleando la buena batalla. Danos hombres y mujeres, Señor, que estén disponibles para ti, Señor, que antepongan el servicio a ti por lo material, Señor, que antepongan el servicio a ti y lo material lo hagan a un lado, Señor, cuando tengan que hacerlo. Que puedan encontrar gozo en la milicia, que puedan, Señor mío, servirte con gozo. Dios mío, por favor, infunde aliento, infunde valor, infunde fortaleza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, dame soldados, soldados valientes, Señor, valientes como los soldados de David, valientes, Señor, como David, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Perdón que hoy sí me volé la barda. Que Dios les guarde, que pasen buenas noches. Mañana a las 6 de la tarde les espero, hermanos, aquí en el discipulado. Yo quiero decirles que yo no soy de los que dicen, ay, viene otra vez, ahora sí. No, usted véngase. Yo no pienso de esa forma. Yo cuando veo venir un soldado que aunque venga herido, viene, no lo voy a pisotear, ni lo voy a regañar. Yo lo que quiero es que, digamos, vamos a seguir. Cumplimos 8 años, hermanos, de haber iniciado esta obra, y el número 8 es reinicio. Así que vamos a reiniciar en el nombre del Señor. Dios le bendiga.